Ya, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Está silenciado Luis. Está silenciado Luis. Se ha recibido en esta Secretaría un documento de la Biblioteca del Congreso Nacional, recibido en el día de hoy, que contiene un informe actualizado de la regulación de filiación emparentada en la legislación extranjera 2020, efectuando un análisis comparativo de la participación en los ordenamientos de España, Argentina y Noruega relativo a filiación. Lo anterior en el marco de lo dispuesto en particular del proyecto de ley que regula el derecho de filiación de los hijos, hijas de personas del mismo sexo. Esa es la cuenta, señor presidente. Un segundo. Isabel, ¿puedes presidir un segundo, porfa? Sí, cómo no. Gracias. Bueno, esta es la única cuenta, por lo visto, ojalá se nos haga llegar a quienes son titulares y a quienes hoy día estamos en la comisión, por favor, le agradecería, creo que es muy importante, yo justamente soy una de las autoras de ese proyecto que tiene que ver con la regulación de los derechos de filiación de hija e hijo de pareja del mismo sexo. Así que agradecería eso. Dicho eso, entiendo que hoy día nuestra tabla entonces es estudiar esta iniciativa de ley en primer trámite constitucional que se ha originado en las mociones de las senadoras Rincón, Allende, Aravena, Muñoz y Sabat, que facilita el pago por subrogación de las deudas alimentarias provenientes entonces de las retenciones de retiros provisionales que autoriza la Constitución y las leyes. Nosotros como contexto todos creo que conocemos y sabemos que la dificultad que hubo con el primer retiro junto a la senadora Rincón habíamos presentado, agradezco la presencia del senador Quintana, nos permite entonces, ya tenemos el quórum, estamos sesionando entonces en comisión como corresponde. Entonces lo que estaba señalando como contexto, nosotros hemos visto las enormes dificultades que hubo en relación al primer retiro, nosotros presentamos una reforma, esto se ha conversado, doña Mónica Gelre nos ha apoyado bastante en facilitarnos con su experiencia y trayectoria en este tema, que es tremendo, apenas un 16% de los padres, vamos a decir así, porque la verdad es que como el 98% son padres, digamos, son acreedores, simplemente no han pagado las pensiones alimenticias de sus hijos. Entonces, después vino el proyecto que salió de la Cámara y a juicio de las senadoras que hemos suscrito este proyecto, con la intención de rectificar, por lo que vino de la Cámara, lamentablemente entorpece más o hace aún más lento el proceso que nosotros sentimos que es muy urgente, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Entonces, no solo son las madres, sino que son los niños directamente afectados. Entonces, esa es la razón de ser de este proyecto, que la idea es facilitar y no obstruir, digamos, o complejizar el retiro por parte de esas madres, de esas deudas que se tienen por pensión alimenticia. Si le parece a la senadora Rincón y al senador Quintano, yo le ofrecería la palabra a la senadora Rincón si quiere comenzar, o inmediatamente a doña Mónica Gelre que nos dé su impresión sobre el proyecto. No sé, senadora Rincón, ¿qué opina? Gracias, presidenta. Estaba tomando un llamado, por eso le pedí que me secundara. Recupera su titularidad de presidenta. Gracias. Podríamos pasar de inmediato a escuchar a la jueza Geldres. Marcela Sabat me dice que habrían peticiones de escuchar a más personas en el día de hoy. El problema de hacerlo es que no podríamos despachar este proyecto. Y yo creo que tenemos mucha información suficiente como para poder hacerlo. Y si se quisiera escuchar, se puede escuchar a la ministra Cedesit y al subsecretario en la Cámara de Diputados, y con eso salvamos el punto. No sé si les parece. Yo estoy de acuerdo, presidenta. Porque ¿Presidenta? Sí, Marcelita. Que yo le hacía llegar la solicitud de la senadora Ana von Baer, que es parte de esta comisión, que es una solicitud, como le digo, personal de ella,
Yo tengo entendido que lo que buscamos con este proyecto es acelerar las soluciones para las madres que tienen el proceso completamente detenido con la fórmula que aprobamos, lamentablemente, o que va a ser muy engorroso, sí. Y yo estoy muy engorroso también, entonces quizás preguntarle a ella, porque yo solamente hago eco de su solicitud como miembro de la comisión, presidenta. Solamente quería hacer Perfecto. Esa distinción. Leamos, senador Allende. O sea, yo comprendo y tiene todo el derecho la senadora von Baer de como parte además de esta comisión de pedir esto, pero yo comparto lo que dice la presidenta. Yo creo que si nosotros retrasamos más, lo que estamos haciendo es agudizar aún más la situación ya muy crítica en medio de esta situación económica y social, el tema de las pensiones alimenticias. Entonces yo creo que nosotros podríamos tratar en esta sesión, escuchando a la jueza más con toda su experiencia, doña Mónica Geldre, y por supuesto después siempre va a haber posibilidades en la Cámara, digamos, en el segundo trámite. Entonces, si ustedes están de acuerdo, no sin el ánimo digamos, de no reconocer el derecho que tiene, por supuesto, la senadora von Baer, pero yo creo que nosotros tenemos una obligación fundamental que es acelerar, porque vemos con bastante preocupación que el proyecto, lamentablemente, que aprobamos, no acelera, al revés, genera un paso más adicional que lo que hace es hacer más lento aún el proceso. Entonces yo, presidenta, apoyaría eso. Veo que el senador Quintana está pidiendo la palabra. Senador Quintana. Sí, breve, presidenta, simplemente para refrendar lo que señala la senadora Isabel Allende, este es un tema muy urgente, esto fue largamente debatido en el marco de los 2 retiros. Fue un tema central a rato en las discusiones. Todos sabemos lo que se está debatiendo acá y por lo tanto dilatar no tiene ningún sentido. Si esto está pasando hoy día por acá, por el Senado, tenemos que darle un despacho urgente y por lo tanto, por lo menos para mí es suficiente escuchando a la jueza Geldre dada su vasta experiencia. Le damos la palabra entonces a la jueza Geldres. Bueno, muy buenos días. Quiero partir agradeciendo de verdad la iniciativa. Nos golpeó muy fuerte el hecho de que las indicaciones o las observaciones que habíamos realizado y habían sido cogidas, ¿cierto?, en el primer proyecto de ley no se recogieran en el segundo. La verdad es que me gustaría decir 2 o 3 cosas antes de hablar del proyecto en particular, y es decir, que el retiro releva una situación por años invisibilizada en este país, ¿cierto?, que es las deudas de las pensiones de alimentos y todo lo que eso trae consigo. Los jueces de familia no tenemos un procedimiento acabado, no una legislación que permita cumplir esta actividad oficiosa que tiene que tener el tribunal, ¿no?, conforme lo mandata así la convención. Entonces lo que ocurre en los procedimientos es que finalmente son las propias alimentarias las que tienen que intentar, ¿cierto?, exigir el cumplimiento con apremios como el arresto, que sabemos que tampoco es el más adecuado, y ¿qué es lo que ocurre al final? Se aburre la alimentaria, se le pide, no es habido la persona, ¿cierto?, el deudor se busca, el arresto no funciona y luego finalmente se abandona la causa después de un par de años de tramitación. ¿Y qué hizo? Este primer retiro activó todas las causas. Entonces, hoy tenemos en tramitación no solo las causas de los años 2018, 2019, 2020, no, se activaron causas del 2006, del 2007, del 2008, incluso se activaron causas desde antes de la existencia de los tribunales de familia, ¿no?, con los extintos juzgados de menores. Entonces, aquí el volumen del cumplimiento cambió. Esto no es un proceso que vamos a dictar la cautelar, luego yo voy a hacer la liquidación, voy a notificar la liquidación, ordenar el pago y esto se terminó. No, esto vino para quedarse, se aumentó el volumen y por lo tanto esto ha impactado en los tribunales muy fuertemente. Entonces, lo que nosotros esperábamos, efectivamente, desde la CEN, nos juntamos los jueces presidentes de Santiago y San Miguel permanentemente para revisar las mejores prácticas para poder, ¿cierto?, abordar estas materias, y esperábamos que el legislativo, si en una primera ley se entendió un poco que esto era como un trámite o algo que estaba en línea, se aprendiera de todo lo que nos había pasado en el primer retiro. Nosotros no hemos terminado de pagar el primer retiro. Y traía algunas estadísticas. A la fecha, ¿cierto?, del primer retiro hemos decretado más de 300.000 cautelares, se han realizado más de 243.000 liquidaciones, hemos pagado
alrededor de 130.408 pagos, y la AFP nos ha informado a nosotros que ha pagado 51.255 pagos. Esto implicó que en poco más de un mes, un 1.810% más de escritos que en el mismo periodo en el año anterior. De eso estamos hablando. Pero ya después de este primer retiro, tenemos funcionarios que están agotados, jueces que están agotados, porque hemos tenido que, sin desatender aquello que es de nuestra propia labor, la toma de audiencia, el despacho, las sentencias, abordar de la manera más diligente este proceso. Y ahí la ministra Gloriana Chevesic ha hecho una labor maravillosa, ha reunido una mesa técnica, se nos han entregado los apoyos, se han hecho mejoras informáticas, se han mejorado el trámite fácil en el portal para que las usuarias puedan ir, ¿cierto?, revisando su proceso, pero todo esto no ha impedido o no ha implicado que las personas no vayan a los tribunales, ¿cierto?, con el riesgo en el que estamos y que no quieran ver pagado, ¿cierto?, su crédito a la brevedad. Hay una esperanza de que se pueda pagar en diciembre, por ejemplo, cuestión que no es factible. Nosotros no hemos terminado de pagar el primer retiro. Por lo tanto, con el primer retiro nos vamos a pasar lo más probable de diciembre y con este segundo vamos a tener que seguir avanzando. Y por eso es que es tan relevante el proyecto de ley que pueda agilizar y facilitar el procedimiento. Yo traje después si puedo compartirles como el flujo de lo que, ¿sí?, de lo que implica el primer retiro, el flujo que tiene. No sé si Diego me puede permitir compartir, Diego, para mostrarles, solo para que puedan tener una vista rápida de lo que ha implicado y lo que podría significar. Este es el retiro 1, ¿cierto? Tenemos un retiro voluntario, solo era voluntario, y el deudor solicitó el retiro. Si el deudor solicitó el retiro, entonces empieza la cadena y puede llegar a un pago. No podíamos llegar al pago en el primer retiro porque no era forzoso, y por lo tanto la cadena era así. El deudor solicita el retiro, por lo tanto tenemos que la AFP se inicia el trámite. El alimentario pidió su cautelar, y estos son los pasos más importantes de las cautelares que estamos hablando. La alimentaria pidió su cautelar, el tribunal decretó la cautela de los fondos, y eso se hace automático. Entonces, lo más importante es que esos fondos que han retenido están retenidos. Así, el trabajo que hay que hacer después se puede hacer con mayor tranquilidad. Luego tengo que hacer una liquidación. En mi tribunal, por ejemplo, 18.000 cautelares implican 18.000 liquidaciones, ¿no? Luego tengo que notificar, y aquí es importante para que se entienda, aquí tenemos el problema más grande, en la notificación, porque tenemos causas que por años estuvieron paralizadas, y conforme a la ley tengo que mejorar la notificación, conforme al artículo 52 del CPC. No puedo notificar por correo ni por el Estado diario, sino que tengo que mejorar la notificación, y aquí ya hay problemas, porque muchas veces los deudores no son habidos. Entonces, si las usuarias dicen, ¿por qué mi pago está retenido? Bueno, una de las razones importantes de por qué pudiera estar retenido está aquí, en la notificación. Luego tengo liquidación, notificación, tengo mi liquidación, ¿cierto?, ejecutoriada, y yo le informo a la AFP. Y todos estos trámites, la usuaria no tiene que participar. Ella inició su cautelar y el trámite sigue solo. Entonces, por sistema voy a hacer la liquidación, voy a notificar, voy a ejecutoriar que sea la liquidación, voy a, por interno, ¿cierto?, por sistema, mando a la AFP la orden de pago. Orden de pago que también se hace vía sistema y que contiene el monto, ¿cierto?, el monto por el cual se tiene que pagar. En algunos casos alcanza con el monto retenido y en la mayoría de los casos no alcanza con el monto retenido. Y de vuelta la AFP me va a informar a mí, ¿cierto?, si pagó. Y aquí entonces el flujo dice, si la deuda es igual o mayor a la retención, va a recibir el 100%, pero si la deuda es inferior, cierto que la retención se paga al alimentario su deuda y el saldo se le paga al deudor. Y luego nos informa el pago y ahí termina y viene la vuelta, porque una vez que paga la AFP, ¿qué tengo que hacer? ¿Volver a liquidar para qué? Para pagar los otros bonos que se crearon también. Entonces, por eso es que digo yo que esto no es un proceso que termina con el pago. Vuelvo a liquidar y empieza la rueda de nuevo en relación a los otros bonos. Pero fíjense en el proyecto, ya a la mano derecha, lo que significa el retiro 2. Lo que significa el retiro forzoso que se ha generado a través de una autorización judicial. Todo esto que era en línea, en el primer retiro, ya no lo es. Va a tener
que presentar su cautelar de nuevo. Nosotros esperábamos que la cautelar 1 sirviera para la cautelar 2, para que no tener de nuevo 18.000 cautelares, y también traje el dato de cuánto nos había ingresado hasta hoy día en la mañana. Solo en 2 días habían ingresado en Santiago 26.604 solicitudes, y en Chile 105.767 en un día y medio. En un día y medio tenemos esas cifras. Entonces, lo más probable, como ahora hay un impuesto asociado, lo más probable que hay que pensar es que el deudor no va a solicitar el retiro, y por lo tanto el procedimiento va a ser generalmente un retiro forzoso, donde no hay solicitud de retiro por el deudor. La usuaria va a ingresar al trámite fácil, oficina judicial virtual, se va a decretar la cautelar, vamos a pedir información a la AFP, y aquí es donde, a nuestro juicio, esta subrogación creada, este mecanismo empleado, ya en trampa, porque aquí, previo, existe una sentencia judicial. El tribunal tiene que dictar una sentencia de subrogación, donde tengo que tener una liquidación previamente, y además la ley me dice que tengo que hacer una liquidación posterior, además, o sea, otro trámite, y además la tengo que tener certificada, otro trámite más, y estamos hablando de miles. Cada vez que digo un trámite más, es miles de trámites más. Y así, lo que va a obtener, en definitiva, la usuaria es una sentencia, y va a tener que, después si existe oposición, eso me lo he saltado para ir rápidamente entendiendo que no existe oposición a la solicitud de subrogación. Aquí está, la alimentaria va a tener que ir con copia simple de la liquidación, de la sentencia y de la certificación ella, porque como yo la subrogué, a la AFP para que se le genere el pago. Entonces, ese procedimiento no puede ser. La subrogación que hemos solicitado y que contiene este proyecto de ley, y ahora me voy y dejo de compartir, Diego, la subrogación que este proyecto que se propone es la subrogación por el solo Ministerio de la Ley en el momento del pago. Es decir, los trámites no cambian. La señora solicitó su cautelar, yo ordeno la liquidación, notifico la liquidación y ordeno el pago. Y en el momento en que todo eso fue por sistema, se ve enfrentada la AFP con el pago, en ese momento se subroga por el solo Ministerio de la Ley, y si entonces no ha solicitado el retiro, ¿qué va a hacer la AFP? Paga. Y ahí entonces no hay una solicitud de parte de la usuaria, ni que tenga que ella ir a la AFP. Por lo tanto, en lo que respecta al artículo que se propone, la verdad es que es la forma que hemos estimado, que hemos pensado. Esto no es algo que piense yo solo, lo hemos visto, lo hemos revisado con los jueces presidentes de Santiago de San Miguel, y entendemos que más que esta pseudo subrogación judicial que se ha creado, porque es así, esta subrogación por el solo Ministerio de la Ley lo que implica es ningún trámite para la usuaria. Y otra cosa importante que generó la forma en que se resolvió la pluralidad de alimentarios en la ley que está actualmente vigente es bien engorroso y bien complejo. ¿Qué dijo la ley? Conocerá, cuando existen varios alimentarios en distintos tribunales, va a conocer el juez de la causa más antigua. Ya eso genera problemas. Eso podría generar problemas entre los jueces de saber cuál es el juez de la causa más antigua. Si hay un aumento, si hay una rebaja, y se está conociendo no en la causa original, sino que en el aumento o la rebaja del cumplimiento. O sea, de ahí ya tenemos un problema. Entonces ahí se conoce el juez de la causa más antigua, y además a prorrata de la deuda entre todos los alimentarios. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo 4 alimentarios en 4 tribunales distintos, voy a tener que esperar que todas las causas queden ejecutoriadas para que el juez de la causa más antigua pueda pagar. Y eso es muy difícil, porque los tribunales estamos pagando a un ritmo distinto, porque en algunas causas el deudor es habido y por lo tanto tengo una liquidación rápido, en el otro no la tengo ejecutoriada porque el deudor hace años que no lo encuentro. Entonces, esta fórmula, a nuestro juicio, podría entrampar el pago de la pluralidad. Y también estamos hablando de miles de usuarios. ¿Qué es lo que estábamos haciendo los jueces? Y es aquí que yo digo que hay que tomar la experiencia, ¿cierto?, de lo que se estaba haciendo en Santiago y San Miguel. Lo acordamos y estábamos pagando por el número de alimentarios en partes iguales. ¿Y qué implica esta fórmula? Que yo puedo pagar con independencia de los otros tribunales. Veo que hay 4 cautelares, ¿cierto? Y hay 4 millones de pesos retenidos, entonces 1 millón de pesos para cada uno de los alimentarios, y así puede la usuaria que tiene causa en mi tribunal, ¿cierto?, ver satisfecho su crédito y no tener que esperar este acuerdo entre los jueces, estas causas en el mismo estado.
Entonces, la solución propuesta por la ley que se revisa, la verdad es que va a facilitar, como venía siendo hasta ahora, el pago por cuando existe pluralidad. No sé si se agradece también en relación a las medidas cautelares que se mantenga, ¿cierto? Que extiendan su aplicación del primer retiro al segundo retiro. No sé si vamos a llegar a tiempo con esto, porque la verdad es que si revisamos lo que ocurrió con el pasado retiro, como las AFP tienen un plazo para pagar, nosotros tenemos necesariamente que ordenar la cautelar antes que la AFP pague. Y es por eso que vamos a tener los 5, los 10 primeros días, el mayor número de cautelares presentadas. Y por lo tanto, para las próximas también será relevante que se mantenga la vigencia de una respecto de la otra, si no duplicamos el trámite. Y esto es fundamental, lo contempla la primera ley y también lo contempla el proyecto que se propone, y es que los correos electrónicos y los domicilios agrega el proyecto de ley en comento de los afiliados que tengan, y esto es importante de saber, que hayan entregado para efectos de las notificaciones, porque ese es el correo para efecto del retiro, ese es el correo que vamos a tener más fresco, ¿no? Las AFP pueden tener el correo de todos nosotros desde hace muchos años, ¿no? Pero todos para pedir el retiro tuvieron que dejar su correo electrónico. Entonces, no tiene sentido que los jueces de familia estemos buscando a los deudores, ¿cierto?, cuando ellos tienen un correo electrónico para efectos que solicitaron, que dejaron y entregaron al momento de solicitar el retiro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que justamente en estos casos de subrogación, el deudor, como no ha solicitado el retiro, no ha dejado un correo electrónico fresco, si se quiere, sino que vamos a tener solo el correo electrónico que consta en la causa y que puede tener muchos años. Y por último, lo que me gustaría agregar es que efectivamente el que no se cobre el impuesto que se estableció a las deudas por pensiones de alimentos, lo que reciba, ¿cierto?, la alimentaria por pensiones de alimentos, también significa un tremendo avance, porque créanme que son motivos, y podríamos entender que detrás y siempre oculto, ¿no?, existe y podría existir violencia intrafamiliar en términos de que el deudor no solo se le está, ¿cierto?, pagando el monto completo, sino que también va a tener que pagar impuestos, y eso ha generado bastante roce. Esto ha generado roce en las familias, así que también eso se visualiza como una medida bastante importante. Y solo para terminar, hay algunas cuestiones a lo mejor de texto que podría la Secretaría revisar para que quede bien empleados los conceptos al momento de interpretación, si lo estiman pertinente. Muchas gracias. Gracias, jueza. Se ofrece la palabra. Presidenta. Senadora Allende. Bueno, yo quiero agradecer en primer lugar a la jueza Mónica Geldre. Yo creo que sus observaciones son fruto de la experiencia, que eso es lo más importante para nosotros, porque no son elucubraciones, sino que son la experiencia concreta en los tribunales de familia. Y solamente lamentar lo que hasta ahora ha significado, digamos, y lamentablemente con la mejor intención se ve claramente un retroceso en relación al segundo retiro si se mantiene la ley tal como se aprobó. Entonces yo creo que es extremadamente urgente, y tal como ella lo ha expresado, y esto no es una improvisación, este proyecto fue producto justamente de conversaciones que tuvimos en relación, incluso cuando hablamos del primer retiro, por lo tanto, o cuando hablamos de la reforma constitucional que hemos presentado, por lo tanto, yo creo que lo que hicimos fue recoger justamente esta experiencia, y por eso se hace cargo de todos y cada uno de los casos que ella nos ha señalado con total claridad. Entonces yo creo que es súper importante que ojalá, Presidenta, yo me atrevo a sugerir de que esto se apruebe lo más rápido posible, porque usted sabe que esto implica que después tiene que, bueno, es la comisión, después va a la sala, después un tiempo si hay indicaciones, después tiene que ir a la Cámara, o sea, esto esperamos que el gobierno le ponga suma urgencia después para poder, o discusión inmediata para poder sacarlo con la mayor rapidez. Yo creo que esto sí amerita, y creo que el proyecto, como digo, está hecho sobre la base de las informaciones, la experiencia y lo que habíamos intercambiado previamente. Por lo tanto, se hace cargo de los problemas que efectivamente se detectan con la forma en que fue aprobada la ley para este segundo retiro. Así que
yo sugeriría, Presidenta, si no hay otras observaciones, poder avanzar lo antes posible. ¿Les parece que vayamos viendo los artículos, o sea, los incisos del artículo? Hay unas indicaciones que son de precisión. ¿Presidenta? Sí, Marcelita. Yo quisiera preguntarle a la jueza por su intermedio si con esto, con el proyecto también logramos solucionar el tema de cuando son muchos los alimentantes. Porque eso creo que también tenía problemas con el primer retiro. Jueza, ahí la guagua está llorando. Ay, qué quiere rico. alimento, quiere alimento. Perdón. Tranquila. También participa su hija senadora. No, claro, efectivamente, la fórmula que propone este proyecto de ley es la correcta a nuestro juicio porque nos permite pagar de manera más rápida, eficiente a cada uno de los tribunales. Incluso menciona la norma que de existir, si uno de los jueces, por ejemplo, me quedé yo con 4 millones de pesos porque habían 4 alimentarios, me quedé con 1 millón yo y dejé para cada uno de mis colegas 3 millones, esto se comunica, ¿no? Porque yo tengo el número de cautelares, veo, hay otras 3 cautelares, entonces le comunico a mis colegas que yo voy a pagar con este millón que a mí me corresponde. Y en la eventualidad, y también se pone en esa hipótesis la norma que estamos conociendo, de que existiera un sobrante, porque resulta que mi deuda no era 1 millón, sino que era 800, entonces yo le comunico a los otros 3 tribunales que quedó para cada uno de ellos un monto que pueden dividir. Pero eso es en el menor de los casos, porque generalmente estamos hablando de deudas muy, muy grandes que se han acumulado por muchos años. Entonces, lo que nos ha ocurrido es que no logra con el retiro, ¿cierto? No se logra cubrir completamente la deuda, así que, senadora, queda cubierto con la norma que proponen y que agradezco nuevamente la pluralidad de alimentarios. Ok. Avancemos. Muchas gracias. Diego. Paso a compartir el comparado, Presidenta. Por favor. El comparado, Presidenta, consta de 3 columnas. La primera es el texto legal vigente. Se efectuó la transcripción del actual artículo transitorio 16º de la Ley de Tribunales de Familia. La moción está en la segunda columna, ya que incorpora precisamente otra disposición transitoria después de ese precepto. Y en la tercera está la única indicación presentada de su autoría, Presidenta. Paso a leer el proyecto. Perdón. Sí. En circunstancia de que este es un artículo único, cabe la posibilidad, digamos, de discutirlo en general y en particular a la vez. Y en ese supuesto, digamos, lo interesante sería, antes de pasar al análisis de los artículos, es pronunciarse sobre el proyecto en general. Ok, entonces, si le parece a todos, porque lo conocemos, podemos abrir la votación y manifestar nuestra opinión sobre si estamos de acuerdo con aprobarlo o rechazarlo. Secretario, tome la votación. Perfectamente. Senador Allende, ¿cómo vota usted? Por favor. Senador Quintana, ¿cómo vota usted? Voto a favor, secretario. Senadora Sabat, ¿cómo vota usted? También a favor, secretario. Presidenta, ¿cómo vota usted? Se aprueba entonces en general por 4 votos a 0, unánime. Ok, vamos entonces ahora a los incisos. Presidenta, ¿puedes leerlo? Sí, el artículo 17º transitorio que se propone es del siguiente tenor. El primer inciso dispone: con el objeto de exigir el pago de las deudas de pensiones de alimentos, decretado el pago, el alimentario acreedor se entenderá subrogado por el solo Ministerio de la Ley en los derechos del afiliado deudor que no solicitó voluntariamente el retiro de fondos previsionales que permiten la Constitución y las leyes, hasta por la totalidad de la deuda. Recibida la orden de pago del tribunal, la administradora procederá conforme a dicha resolución. Ese es el primer inciso. Ante la pluralidad de alimentarios, la subrogación que opere en favor de uno de ellos aprovechará a los restantes. En el caso de pluralidad de alimentarios, con medidas cautelares vigentes, el monto retenido se dividirá en partes iguales según el número de alimentarios. Entiendo que la primera mención debería decir alimentantes. Claro. Si lo adeudado a uno o más es menor a la cuota que le correspondiere, el sobrante acrecerá la cuota de los restantes alimentarios.
El tribunal que ordene el pago deberá comunicar su resolución a los demás tribunales que están conociendo de las respectivas causas. Ese es el inciso segundo. Inciso tercero. Si las deudas alimentarias fueran inferiores al monto que este artículo autoriza a retirar, el afiliado no perderá su derecho respecto del remanente. Las medidas cautelares de retención de fondos decretadas por los tribunales de familia, en virtud de la disposición 39ª transitoria de la Constitución, extenderán su aplicación y vigencia a lo establecido en los retiros previsionales que autoricen las leyes, salvo que el tribunal decrete lo contrario. Desde la entrada en vigencia de esta disposición, ese es otro inciso, las administradoras de fondos de pensiones, dentro de los 3 días hábiles siguientes, deberán informar a los tribunales los correos electrónicos y domicilios que los afiliados tienen registrados en dichas instituciones para efectos del retiro de fondos previsionales autorizados por la Constitución o las leyes, con el objeto de que los tribunales efectúen las notificaciones de las resoluciones hasta hacer efectivo el pago. Para todos los efectos legales, esta notificación se entenderá despachada en el día hábil siguiente en que efectuada en día hábil siguiente en que se despache. Y por último, se dispone, los montos pagados en virtud de esta ley no se entenderán como alimentos para los efectos de su cumplimiento. En efecto, no será aplicable el inciso segundo del artículo 66 de la ley número 19.947. Ese es el texto de la moción, presidente. Se ofrece la palabra. Tú hiciste una corrección, Diego. Sí. Entiendo que... ¿Cuando estaba leyendo, presidenta? Sí. Sí, entiendo que en el inciso segundo, me devuelvo a ese mismo, entiendo que en algún momento, más que referirse acá a los alimentarios, debiese decir alimentantes. Sí, aunque lo podemos corregir después, presidenta. Ya, veámoslo después para que conteste, ¿les parece? No, esto ¿Se es ofrece la la palabra? de los alimentarios. Claro. ¿Se ofrece No sé. la palabra? ¿Estamos Sí. de acuerdo con el inciso? Isabel. Sí, una duda más genérica, yo creo que es interesante ponerla, presidenta, porque, a ver, yo no sé si tiene que ver con el último inciso. Los montos pagados por esta ley no se consideran alimentos para el efecto de cumplimiento. En fin. A ver, porque yo me recuerdo, presidenta, de que hubo una discusión con la gente de Hacienda, de nuestros propios colegas. En algún momento dijeron que, y esta es la pregunta también para la jueza, se decía que los fondos provisionales son inembargables. Se recordará usted que se provocó esa discusión. Entonces ellos consideraban que aquí de alguna manera se estaría faltando a la ley, y yo creo que saber cómo conciliamos esto sin que quede ninguna duda, para que no tengamos ningún resquicio que de alguna manera termine esto siendo entorpecido. Yo había puesto este otro inciso, Isabel, no sé si lo podemos leer. Esta es la indicación que hay, entiendo. A ver. Diego. Se propone un inciso final nuevo, sería inciso final del siguiente tenor, la indicación número 1, presidente. Para efectos tributarios, los dineros recibidos por el alimentario en virtud de lo dispuesto en el presente artículo y en el anterior, se refiere al 16º transitorio, serán considerados como una pensión de alimentos de conformidad al artículo 17, número 19 de la Ley de Impuesto a la Renta, contenida en el artículo primero del Decreto Ley número 824 del año 1974. Son ingresos que no constituyen renta. Y eso resolvería el tema. Ya, sería bueno también la opinión de la jueza. Yo sí lo resuelve y no tener ninguna duda. Yo creo que es sumamente importante. Me recuerdo los comentarios de los colegas, por eso a mí me interesa mucho que no dejemos resquicio alguno. Mónica. En relación a la indicación respecto a los impuestos, ¿cierto? Para efectos tributarios de dinero recibido, a mí me parece perfecto, dado que, si no, ya señalé en mi exposición cuáles son las complicaciones que pudiera traer aparejado aquello. Entonces, me parece que está perfecto que no tributen, ¿cierto? Y no solo los que hayan sido por subrogación, sino que también aquellos que hayan solicitado voluntariamente el retiro. Porque si lo dejáramos solo limitado a quienes, a los mineros, ¿cierto?, que reciben alimentaria por subrogación, lo que estaríamos haciendo es incentivar que nadie pida el segundo retiro, ¿no? Entonces, lo que tiene que quedar claro, como dice la norma, es que tanto para el que pide voluntariamente el segundo retiro, como para los alimentos que se van a percibir, o el monto que se va a percibir por aquello. Lo que pasa es que
con el segundo retiro pueden ocurrir dos cosas. Una, que el deudor pida voluntariamente el segundo retiro, ¿cierto? Y yo voy a pagar conforme a la línea que ya señalamos, el tribunal ordena el pago y va a pagar, ordena el pago el tribunal y se paga porque él solicitó el retiro. Pero en el caso Espérate, perdón que interrumpa. En el fondo, lo que tú estás diciendo, que cuando los dineros son para pagar pensiones de alimentos, no constituyen renta. Exactamente, todos en general. Tanto los que se reciban por subrogación como los que se reciban por orden del pago del tribunal, porque el deudor voluntariamente... ¿Y en la redacción que tenemos aquí se consigna ambas situaciones? Estoy mirando eso. Paulina Gómez. Sí, esa contempla ambas situaciones, sí. Porque habla de los dineros recibidos por el alimentario, efectivamente. Sí. O sea, se considera ambos y no habría problema, pero quiero saber para también estar segura de que no serán objeto entonces de... Hoy día no lo son, entiendo. De compensación económica, que eso es bien importante también. Ya, eso es otro. Esto no lo entiendo que es el inciso final. Esta determinación no la contempla la ley que está actualmente que entró en vigencia, ¿no? Y eso ha sido, y tengo que decirlo, ha sido interpretación de los jueces. Entonces, para algunos sé que lo han decretado y otros no lo han decretado porque, claro, ahí la interpretación es que, como se entienden alimentos para efecto cumplimiento, algunos jueces lo han acogido y otros no lo han acogido. Pero ¿cuál es el efecto de eso, Mónica? El que los montos pagados en virtud de esta ley no se entenderán como alimentos. Que no se va a poder hacer esa interpretación. O sea, con el artículo como está señalado aquí quedan fuera aquellas compensaciones económicas que fueron fijadas en cuotas, porque la compensación económica que es fijada en cuotas, porque digamos en este caso el cónyuge no pudo pagar la compensación económica de una sola vez, entonces se fija en cuota. Entonces el artículo 66 refiere que se entenderá alimentos para efectos del cumplimiento, ¿no? Y como se entiende alimentos para efectos del cumplimiento, entonces hay algunos que están otorgando el pago por esto y otros que no están otorgando. Y eso es la interpretación de los jueces. Pero no me atrevería yo a decir cuál es la mayoritaria. Yo creo que eso podría ser eliminado, digamos, y que los jueces lo revisen. No, eso es una interpretación más bien que a mí este inciso la verdad es que creo que confunde. No sé qué opinan los colegas. O sea, quiero entender bien, si nosotros eliminamos el inciso, lo que dice la jueza Mónica Gelder, entonces es que dependerá exclusivamente ahora de los jueces cómo lo van a interpretar. O sea, a nosotros nos interesan tres cosas, digamos. Primero, que sea expedito. Dos, que eso se cumpliría con este proyecto de ley. Dos, de que, y esto es bien importante entonces, de que no sea considerada renta para efectos de los impuestos. Y tres, de que no haya esta ambigüedad en relación a que algunos lo interpretan de que esto de alguna manera podría ser contemplado no solo como alimento, sino que también podría servir para compensación económica. Yo entiendo que esa es la idea que podemos dejar de lado si lo dejamos que lo interpreten los jueces. No sé si estoy en lo correcto. Lo que importa aquí es expedito, que no sea considerado renta para efecto de los impuestos. ¿Es así? Por lo tanto, si sacamos esto, sigue como ocurre hasta el día de hoy y los jueces lo determinan. Y se cumplen los objetivos que señala la senadora Allende. Sí. Lo que pasa es que además hay que tomar en consideración que hay algunos jueces que ya han ordenado el pago en el primer retiro. Yo creo que enreda este inciso. Yo lo votaría en contra. Está pidiendo la palabra Pauli. Pauli. Ahora, se han planteado tres dudas, si me permiten hacer un aporte. En relación a la primera, si se podía entender que la subrogación podía constituir un embargo. La verdad es que no es así, porque el embargo implica, ¿no es cierto?, un procedimiento judicial para el cobro de una determinada deuda que tiene el
el deudor, por decirlo así, en este caso el alimentante. Y la figura de la subrogación es simplemente sustituir a la persona que debió retirar los fondos por otro. Entonces, no se le está embargando nada en un procedimiento que lo que autoriza es a retirar fondos previsionales. No se da la figura técnica del embargo. La subrogación es una figura completamente distinta para sustituir al que tiene una creencia para cobrarla. Claro. Derecho. Exactamente. No reemplazas. Eso, la figura yo creo que está clara, Pauli, pero ¿cuál es el punto de este inciso? En este inciso, lo que se está estableciendo es que lo que se puede permitir sacar y que constituya pago de alimentos para los niños, que eso es lo importante de este punto, no puede ser considerado como parte del pago de una compensación económica a la mujer por motivo de divorcio en este caso. Pero está súper redosa entonces yo creo que se puede redactar mejor. Pero no es necesaria. Es que lo que pasa es que si no, lo que sucede es que lo más probable es que las deudas de alimentos no se vayan a pagar completas. Entonces, no, por decirlo así en sencillo, no vamos a tener plata para pagar a los niños y los sobrantes además para la compensación económica. Lo interesante es que se pague la mayor cantidad de alimentos posible y que se vaya a aplicar a otra cosa, sea en el caso que quedasen. Pero primero tiene que ser el pago a los niños. Perdón, Pauli, es que estamos desviándonos de la atención porque el proyecto... No, pero es que lo que pasa, senadora... Pero déjame terminar. Dígame. Lo que pretende el proyecto, y lo ha dicho súper claro Isabel, es pagar las pensiones de alimentos adeudadas. Exacto. No compensar económicamente otro tipo de situaciones. Por eso mismo es importante, porque el artículo 66 de la Ley de Matrimonio Civil, que es al que se refiere esta norma, permite, ¿no es cierto?, que se considere parte del pago de la compensación estos retiros. Sí, pero es que eso no es lo que está diciendo el inciso. Eso es lo que está diciendo el inciso. No, eso es lo que dice. No. Perdona, senadora Rincón. Sí. Eso es lo que dice, y creo que es importante lo que está diciendo Pau, por eso yo pregunté, porque cabe la interpretación, claro, lo que queremos es el pago de la pensión alimenticia en su totalidad. Para los niños. El retiro del 10%, obviamente, pero dicho eso, efectivamente podría dar pie a que además considerara de que es el pago de la pensión, pero también debería considerarse como parte de la compensación. Entonces tenemos que asegurarnos que efectivamente vaya todo exclusivamente como pago para la pensión alimenticia adeudada y no como compensación económica en virtud de la ley del divorcio. De matrimonio civil. El artículo 66. Eso es bien importante que quede explícito. Sí, lo que pasa es que mi pregunta, Isabel, y por eso mi reflexión es que tal como está redactado esto, no dice eso. Sí, lo que pasa es que la norma del 66 le asigna el carácter de alimentos, de pensión de alimentos, al pago en cuotas que va a hacer el marido que se está divorciando, digamos. La ley le asigna ese carácter lo llama pensión de alimentos. Entonces, por eso nosotros tenemos que asegurarnos en la ley que esa calificación de alimentos que le da la ley en el artículo 66 no aplique en este caso. Que no se confundan las dos cosas. Exacto. Claro. Exactamente. Y por lo tanto, no paso por sacar el inciso. Yo concuerdo con la Paulina, igual creo que es mejor redactarlo de esa manera, de manera precisa. Yo también creo. No es sacarlo, sino que redactarlo de tal manera que, como dice el senador Quintana, no se confunda, no dé pie a eso. Pero es importante que quede. Tal como está, es súper confuso. Así es, no se entiende, sí. Sí, pero Jimé, en vez de eliminarlo, está bien lo mejor que dice Jaime. ¿Y qué redacción que separe las cosas y que no confunda la compensación con la... Es que tal como está, no dice eso. Y cuando tenéis que entrar a explicar las cosas, se arma una tolete. ¿Presidenta? Sí, Diego. Sí. Yo creo que desde el punto de vista, digamos, de técnica legislativa, para aclarar el punto, lo mejor sería, más que establecerlo dentro del transitorio 17º, establecer dentro del artículo 66 una oración final que diga algo así: bajo ningún respecto podrán ser considerados para los efectos de los artículos 39º transitorio de la Constitución y la Ley X, el pago de la compensación económica como alimento, una cosa así, pero más que nada en ese cuerpo legal. Es que eso es distinto, ¿cachai? Porque aquí dice, los montos pagados no se entenderán como alimento.
Porque la ley se entienden como alimento, pues ese es el problema. Entonces, Claro, hay que dejarlo de otra manera, como lo está sugiriendo Diego, pero algo tenemos que subir, porque si no tenemos el riesgo de que se confundan y sirvan para compensación económica. Diego, ¿y ustedes lo pueden arreglar? Senadora, sí, yo quería complementar aquello. Efectivamente, no, la compensación económica ya está señalada en la reforma que no va, ¿cierto? La compensación económica no se puede rebajar ni pagar no con eso. Parte de este claro. bono. Y efectivamente, yo pienso, como he visto que hay jueces que sí, pero mayoritariamente los jueces también estiman que no se puede confundir los alimentos, que es lo que busca, ¿cierto?, la reforma, con estos montos que se entienden alimentos para efecto del cumplimiento, pero que son montos por compensación económica. Entonces, efectivamente, modificado el tenor de este inciso final, si lo que se quiere ahora es dejar eso claramente establecido, yo creo que habría que mejorar el texto y tomar una posición, y esa posición es que se zanja todo tipo de interpretación, digamos, y que se excluye también cuando se entiende alimentos para efecto cumplimiento. Eso sería tomar la posición de que se excluya tanto la compensación, que el espíritu es para el pago de pensiones de alimentos, y a mí me parece bien en ese sentido, y mejorando sí la redacción. Ya. ¿Cierto? Sí. A ver, aquí el asesor, parece que los asesores, o él por lo menos está sugiriendo algo, no sé si puede ayudar, o Diego, y entre Mónica, Diego y Pau, creo que pueden ayudarnos para poder sortear esto, que dice lo siguiente: para efectos tributarios, la subrogación regulada en este artículo no se extenderá a los pagos efectuados con cargo a retenciones de fondos previsionales autorizados por la Constitución y las leyes. Tampoco se considerarán los montos pagados para efectos del cumplimiento de obligaciones derivadas de compensación económica. No sé si eso ayuda a lo que estamos tratando de hacer, o bien se lo dejamos en manos de digamos, Diego, y con ayuda, por supuesto, de la jueza y de Pau, y resolver. Sí, yo creo que ese que estabas leyendo tú, Isabel, con algunos arreglos que pudiera hacer la Secretaría, no es tan malo. Porque está tocando el tema de impuestos, que habría que, yo ocuparía más el mío en esa parte, pero sí me gusta la segunda, que no se consideran los montos pagados para efecto del cumplimiento de obligaciones derivadas de compensaciones económicas. Yo creo que se podría hacer un mix de eso que acaba de leer Isabel con la indicación que presentamos nosotros, y eso salvaría el punto. ¿Les parece que demos por despachado y aprobado lo que está arriba de esto? Sí. Y después dejamos pendiente este punto. Jaime y Marcelita. Sí, de acuerdo, Presidenta, pero ¿cómo vamos a solucionar lo otro? Estamos buscando una redacción. Si les parece, no sé, estoy pensando aquí como en voz alta, sin prejuicio, que me ofrezco para algún detalle con la Secretaría, para efectos del pago de deudas de alimentos, con los montos que esta ley permite retener, no será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 66 de la 19.947. Los dineros retirados en virtud de estas normas no se entenderán como pago en cuotas de la compensación económica que se refiere al artículo 66 de la ley 19.947. La Paulina puso una propuesta ahí en el chat. La pueden leer. ¿La vas a copiar? Inmediato, Presidenta. Y separar eso del tema tributario, y con eso tendríamos resuelto el problema. Ajá. Mira. No te La cosa tiene silencio. Mónica. Perdón, estaba leyendo el de la Pauli en voz alta. Estaba leyendo el que van todos. Ahí está. Paulina propone eso. ¿Lo leo, Presidenta? Los dineros retirados en virtud de estas normas. Oh, perdón. No, digo que es bueno que lo leas, si le parece a la persona. Sí.
Perfecto, senadora. Los dineros retirados en virtud de estas normas no se entenderán como pago en cuotas de la compensación económica a que se refiere el artículo 66 de la Ley 19.947. ¿Les parece? ¿Que queda más claro? Marcelo. Sí. Jaime. ¿Puede decirlo de nuevo, por favor, presidenta? Para ver cómo quedaría todo. Sí, contextualizado. senadora, mire, sí. El último párrafo que está en la segunda columna, los dineros retirados en Sí. virtud de estas normas no se entenderán como pago en cuotas de la compensación económica a que se refiere el artículo 66 de la ley número 19.947. Secretario, perdón, pero vamos a sacar El de arriba. Los el- pagados, El inciso sexto. ese se... No. son dice los montos pagados. Ese los Exacto. montos pagados sale. Y dejamos los dineros retirados en virtud de estas normas, no se entenderán como pago en cuotas de la compensación económica que se refiere al artículo 66 de la ley número 19.947. O sea, en el fondo lo que hacemos es eliminarlo nomás y no hacemos una nueva redacción. No, pues esta es la nueva redacción. Esta es la La nueva. redacción. Esta es la nueva redacción. Esta reemplaza la de arriba. La de Y los el- dineros retirados en virtud de estas Los normas. montos pagados en virtud de esta ley sale y entra los dineros retirados en virtud de estas normas no se entenderán como pago en cuotas de la compensación económica. Y se retira la indicación. No, esa es otra cosa, Ya. Luis. Sí, Ya. eso es otra cosa. Presidenta, una precisión quizá, porque digamos, el efecto jurídico que se está buscando es que el pago de cuotas de una compensación económica, en tanto el artículo 66 de la Ley de Matrimonio Civil entiende a las mismas como pago de alimentos, lo que se tiene que hacer es que eso, digamos, ese entendimiento que hace el artículo 66 no sea aplicable acá. Exacto. Por ende, Así es. claro, quizás ahí la reacción Solo para debiese ser- alimentos. Perdón. A ver, termina Diego para entender. Sí, ¿Qué sugiere ahí? Sí, disculpe, y por lo mismo quizás la reacción que propuso Paulina debiese ser, digamos, precisada en el siguiente sentido, de que el pago en cuotas de la compensación económica no podrá ser entendido bajo el amparo de este artículo, más que anunciar los dineros retirados en virtud de estas normas. No, es finalmente que nunca opere bajo Entonces, esta... al revés, Diego, entonces al revés. Exacto. El pago en compensaciones económicas que se refiere al artículo 66 de la ley número 19.947 nunca podrá ser imputado a el retiro. Exacto, y la fórmula que haga referencia a esta norma, exacto. ¿Parece? Eso es. Yo creo que cumple ahí bien, Ya. a mí me parece bien. Ujú. Ya. Entonces, bórrate, Diego, los montos pagados. La de arriba. Sí, Esa es que O la rechazamos. Eso queda rechazado. O reemplazado por. ¿Ya? Sí. Y lo sacamos. Reemplazado por, en vez de rechazado, reemplazado por. Ya. Y este lo damos vuelta. Más que no Algo- podrá ser entendido, no. debiera ser, no podrá ser imputado. no. Claro. Y digamos, la fórmula de cierre ahí, Presidenta, podríamos buscar una redacción, pero es esa finalmente la idea que se busca. No podrá ser imputado al retiro. Y ahí se podrían hacer referencia a las leyes, de hecho. Sí, ya. Y después nos vamos al último. Perdón, presidenta, y esto es sacando el anterior. Sí, pues lo reemplazamos por Se este. sustituye. Se sustituye. Ya. Se reemplaza por el siguiente inciso. Ya, perdón, no había leído esa parte. No, tranquila. Y Presidente, después nos vamos a la otra. leo su indicación.
Este es un inciso final que se agregaría a la segunda columna y es del siguiente tenor. Para efectos tributarios, los dineros recibidos por el alimentario en virtud de lo dispuesto en el presente artículo y en el anterior serán considerados como una pensión de alimentos de conformidad al artículo 17, número 19 de la Ley de Impuesto a la Renta, contenido en el artículo primero del Decreto Ley número 824 del año 1974. Ya, y habría que revisar las concordancias para ver si están bien. De hecho, la referencia al número 19 del artículo 17 está bien efectuada, Presidenta. De hecho, es la ratificación de una regla que está vigente. Perfecto. Entiendo que por lo mismo, Luis, no habría reparos de iniciativa exclusiva porque solamente se estaría ratificando una regla vigente. Sí, el punto que habría que zanjar es si tiene que ir a la Comisión de Hacienda. Si es ley vigente, no creo. Estamos solo haciendo mención a una ley. A lo mejor podríamos redactarlo distinto para que no tenga que ir, porque si le ponemos para los efectos tributarios, podríamos poner, de acuerdo a las normas tributarias vigentes, los dineros recibidos por el alimentante en virtud de lo dispuesto en el presente artículo y en el anterior serán considerados como una pensión de alimentos de conformidad a lo señalado en el artículo. Y ahí estamos. Sí. Perfecto. ¿Parece? Sí, porque lo ideal es que no vaya a Hacienda, porque si no... Porque no estamos innovando en las normas, solo estamos recalcándolas porque era la duda que había respecto de qué pasaba con esta plata que entraba. ¿A quién se le iban a cobrar los impuestos? Sí. Entonces hay que borrar para los efectos tributarios. Habría que poner los dineros recibidos por el alimentario en virtud de lo dispuesto en el presente artículo anterior serán considerados como una pensión de alimentos de conformidad a lo señalado en el artículo. ¿Les parece? Eso lo dispuesto. ¿Les parece? Y ahí quedaríamos. Marcela, Jaime. Sí, presidente, estoy de acuerdo. Jaime. De acuerdo. ¿Estamos? Isabel. Vamos. Ya estamos de acuerdo. Entonces. Unánime. Con eso queda despachado. Sí, es presidenta, sí. Ya. Presidenta, ojalá que podamos conversar con la presidenta de la sala, con la presidenta, digamos, del Es emocionante en este proyecto, así que tenemos que lograrla. Claro, pero eso significa los comités. Los comités tienen que apoyar de que se... Marcelita, tenés que jugártela en tu comité. A la brevedad. Exacto. La brevedad. Sí, somos 2 senadoras de RN, así que yo creo que en el comité nuestro no hay problema. Y tendrías que pedirle al Ejecutivo que le ponga discusión inmediata, con eso no hay nada que discutir. Es que como querían estar en la exposición, no sé cómo nos va a ir ahí, puede votar. Dile que lo hagan en la, ¿cómo se llama? En la sala y que se vistan con el proyecto y que lo hagan en la Cámara de Diputados. Voy a ver cómo me va, presidenta. Ya, usted es poderosa. Todas las fichas puestas en usted. Okay. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, jueza, 1 millón de gracias. Gracias. Gracias, por favor.